tema de las maldiciones generacionales es un tema que genera mucha polémica, mucha controversia. Hay sectores del cristianismo que dicen que las maldiciones generacionales no existen, que por el hecho de haber aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, ya automáticamente se rompen todas las maldiciones generacionales. Hay otro sector del cristianismo, del cual nosotros formamos parte, que pensamos que las maldiciones generacionales sí existen y que por el hecho de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador no se rompen, sino que para romper las maldiciones generacionales es necesario, además, llevar una vida de santidad, hacer alguna oración determinada, si se cree necesario, dependiendo de cada caso, y por supuesto, lo que rompe definitivamente cualquier tipo de maldición generacional es el aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, ser un cristiano verdadero, por supuesto, llevando una vida de santidad. Las maldiciones generacionales también se llaman ataduras generacionales, o de alguna manera la semilla, ese linaje familiar, esa semilla de esa familia está manchada por los pecados de los antepasados. Esto de las maldiciones generacionales los podemos ver en Éxodo 25, Éxodo 34:7, Números 14:18, Deuteronomio 5:9. En todos estos versículos, y capítulos se deja claro que existen las maldiciones generacionales. Las maldiciones generacionales son cuando, como les dije, un linaje familiar, una semilla está manchada por el pecado de antepasados. Por ejemplo, si la bisabuela fue bruja, consagró a sus descendientes al demonio, esa semilla va a estar manchada. Es decir, las semillas se manchan, o los linajes familiares se manchan por brujería, por ocultismo en general, por suicidios, por adulterio, por distintos pecados graves que alcanzan hasta la tercera y cuarta generación, como dicen los versículos que les he pasado anteriormente. De alguna manera es como si los efectos del pecado, pecados graves, se transfirieran de una generación a otra. Es decir, el padre comete adulterio, de cierta manera ese linaje queda manchado. Las probabilidades de que su hijo cometa adulterio son muy grandes. Lo mismo pasa con el alcohol, lo mismo pasa con las drogas, lo mismo pasa con el suicidio. Hay distintas ataduras que conllevan a distintos problemas posteriores, así también como la homosexualidad. La homosexualidad en el mundo espiritual está probado que es un problema espiritual, es una entidad específica, la entidad del demonio de la homosexualidad, que lleva a que la persona esté confundida, y sienta atracción por personas del mismo sexo. Es una confusión, esto es algo anormal, esto es un problema espiritual, tiene tratamiento. Como dicen los versículos que les pasé, los demonios se meten hasta la tercera y cuarta generación. Pero ojo, esto no tiene nada que ver pero yo ¿por qué voy a estar pagando por un pecado que hizo mi abuelo? No, queda claro en las Escrituras que Dios no responsabiliza a los hijos por los actos de los padres. Esto lo vemos en Deuteronomio capítulo 24. Pero de alguna manera, así como sucedió con Adán y Eva, que se dio la caída porque le dieron la espalda a Dios y oídos a la serpiente, hay un precio que pagar, por supuesto. Nada, uno no hace las cosas y después no pasa nada. No. Lo que sucede es que estamos en un mundo caído. Entonces, cuando un papá, una mamá, un abuelo comete un pecado grave o consagra su descendencia a algún tipo al ocultismo, a la brujería o al propio satanismo, o a la nueva era, o apertura de portales, o la propia masonería, el adulterio, todo lo que les mencioné, es como que de cierta manera les dan permiso a las entidades malignas para que entren dentro de un linaje familiar. Fíjense ustedes qué importante esto que estoy diciendo. Dios no tiene la culpa de esto, Dios no tiene nada que ver acá en este asunto. Son las propias personas las que abren estas puertas. Con esto tampoco quiero decir que esta nueva tendencia que se está generando en un sector del cristianismo donde cada problema, cada situación que viven complicada, todo es culpa de maldiciones generacionales, y por ahí ves pululando en todo tipo de iglesias cristianas que todo es culpa de maldiciones generacionales. Ni un extremo ni el otro extremo, es decir, es como todo tiene su medida justa, tiene que quedar claro.
Si la persona es cristiano verdadero o cristiana verdadera, ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador y lleva una vida de santidad, esta persona no tiene maldiciones generacionales. Las maldiciones generacionales automáticamente se rompen cuando uno acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador y cuando uno lleva una vida de santidad. Entonces, es importante tener en cuenta esto, es importante aclararlo esto de entrada. Esto de las maldiciones generacionales se explica o explica fenómenos como por ejemplo las abducciones. ¿Por qué cuando uno estudia distintos casos donde la abuela era abducida, la mamá es abducida y ahora la hija es abducida? De repente muchas veces vemos casos donde son niños que son abducidos y muchas personas nos preguntan que por qué Dios permite este tipo de cosas, que por qué esto, que por qué lo otro. Porque ha sucedido que entidades malignas se han infiltrado dentro de un linaje familiar, han manchado una semilla. Entonces hasta la tercera o cuarta generación es como que tienen derecho a estar dentro de una familia. Por eso a veces dependiendo de cuánto tiempo haya estado el demonio o los demonios dentro de una familia, es muy difícil sacarlos. Salen definitivamente, pero es bastante difícil sacarlos. El tema de romper maldiciones generacionales lo puede hacer perfectamente la misma persona que sufre esa maldición generacional. ¿Cómo? Primero, aceptando a Jesucristo como tu Señor y Salvador, después llevando una vida de santidad. Igual el cómo romper lo voy a explicar en un video que yo después al final del programa les voy a explicar dónde lo van a encontrar este video. La primera atadura generacional que se generó, yo les mencionaba, es la de Adán y Eva, el pecado, el primer pecado donde se le dio la espalda a Dios, se decidió, la humanidad, Adán y Eva, decidieron seguir a una criatura en lugar del Creador, y en ese momento se produjo una maldición generacional, se produjo la caída. Esta es la primer maldición generacional. Se rompió de cierta medida cuando vino Jesucristo, se sacrificó por nosotros y bueno, ahora podemos acceder a la salvación a través de Jesucristo. Pero seguimos en un mundo caído, esto no ha cambiado. El planeta Tierra está caída, la naturaleza está caída, los animales han pagado por esto, nosotros seres humanos también seguimos pagando las consecuencias. Por eso es tan importante el sacrificio que ha hecho Jesucristo por nosotros, porque Jesucristo es el único camino, la única verdad, la única vida para poder acceder a Dios cuando nos moramos, para poder estar con nuestro Padre Todopoderoso cuando llegue la hora de cada uno de nosotros. Tipos de maldiciones generacionales, bueno, tenemos varios. Por un lado las ataduras, por otro lado los sellos, por otro lado las consagraciones. En primer lugar, cuando hablamos de ataduras, tiene que quedar claro que cuando el cristiano verdadero está viviendo en santidad, ha aceptado por supuesto previamente a Jesucristo como su Señor y Salvador, ya se han roto las maldiciones generacionales que podía haber arrastrado de sus antepasados. Si no se vive en santidad, lo que sucede es que lógicamente, al creer en Jesucristo como tu Señor y Salvador, pero no ser un cristiano verdadero, el linaje continúa arrastrando estas maldiciones generacionales. Por eso Jesucristo hizo tanto hincapié en decir, no basta con decirme Señor, Señor, sino es aquel que cree es aquel que hace la voluntad de mi Padre. Por eso Jesucristo nos recalcó tanto la importancia de, además de creer en Él, de hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad de mi Padre. Si no, Él nos dirá en su momento, apartaos de mí, porque hay muchas personas que se dicen cristianas, pero que realmente, ellos piensan que realmente son cristianos y que realmente ellos tienen fe en Jesucristo como su Señor y Salvador, pero que no viven en santidad, que son alcohólicos, que fuman, que toman, que se drogan, que cometen distintos pecados, que la lista es muy extensa, perderme en este tema, pero en familias donde se repite mucho que el alcoholismo, que los suicidios, que enfermedades como el cáncer, que los propios accidentes. Hay familias donde la abuela murió de un accidente, la madre también, o el papá también, y el hijo también. Entonces, bueno, el alcoholismo, las drogas, los suicidios, los accidentes, cáncer en familias, la propia homosexualidad también. A veces el papá era homosexual, el hijo es homosexual y el nieto es homosexual. Esto a veces no necesariamente porque el papá sea homosexual, el hijo. Es decir, a veces se transmite, a veces se salta una generación, a veces se salta 2 generaciones,
No hay una regla específica, matemática, en esto. De cualquier manera, por peor que sea la maldición generacional, si la persona ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador y lleva una vida de santidad, la maldición generacional se corta. Se hablaba de las ataduras. Bueno, las ataduras vienen por distintos pecados que se cometen graves a los ojos de Dios y donde se dan apertura de portales. Cada atadura lleva consigo un espíritu demoníaco diferente. Ese espíritu demoníaco se va a arraigar en esa familia y va a estar presente en esa familia hasta la tercera o cuarta generación, dependiendo. Hay personas que no entienden por qué tienen un espíritu de pobreza en cuanto a que trabajan, no son exitosos en sus trabajos, ganan bien, pero de repente el dinero se les fuma, se quedan sin dinero y no son gastadores ni no saben qué es lo que está sucediendo. Bueno, ese linaje está manchado por una maldición de pobreza. Probablemente porque algún antepasado fue muy avaro, se ha negado a ayudar o le ha dado la espalda. Ustedes fíjense en la importancia que tiene en la palabra de Dios el ayudar a las personas necesitadas, al ayudar a personas que recurren a nosotros por determinados motivos y uno se niega a ayudar. El pecado de la avaricia, el ser avaro, es grave a los ojos de Dios. Conlleva también esto que yo les decía, que en futuras generaciones se dé esto de la maldición de la pobreza, todo lo que tiene que ver con el mundo del ocultismo. Hay personas que buscan la brujería, hay personas que quieren hacer hechizos y que la magia blanca y que la astrología y bueno, que los astros, que me dicen los astros y yo me dejo llevar por eso. Porque son personas que buscan, sí, que buscan el éxito, que buscan poder, que buscan el dinero. Y bueno, están concentradas específicamente en eso. Eso se llaman los sellos. Y por último, las consagraciones, que es lo más grave de todo. Que cuando se consagra un hijo, un nieto, y ahí es cuando entidades demoníacas se apoderan más rápidamente y de forma mucho más sólida de un linaje familiar. Esto se da a través de la magia negra, a través del propio satanismo, a través del vudú, a través de la santería, a través de que la macumba, todos esos tipos de, muchas de ellas que vienen del África, para este contacto con las entidades demoníacas de una forma mucho más directa. Aquí hay una invocación expresa a las entidades demoníacas. Entonces se da una consagración, se está consagrando un linaje familiar, una descendencia a el demonio. Es como que se les estuviera haciendo una invitación expresa a las entidades demoníacas. De alguna manera se puede decir que es un pacto expreso con Satanás, el tema de la consagración. Para finalizar esta primera parte, les voy a decir más o menos Éxodo 25. Yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y más o menos Éxodo 34:7, Números 14:18, Deuteronomio 5:9, más o menos dicen todo lo mismo. Bueno, espero que este video sobre maldiciones generacionales les haya gustado. Nos siguen pidiendo mucho este tema, por eso lo estamos dando. Nada, muchas gracias por todo. Nos vemos en el otro video. Que Dios los bendiga a todos. Chao.